Una batalla que sacudió a Grecia, desafió al mayor imperio de su tiempo y quedó grabada en la historia. En el año 480 a.C., miles de persas avanzaron con furia implacable, pero en las Termópilas encontraron un muro de acero y sacrificio. Leónidas y sus guerreros pelearon hasta el final, traicionados y condenados a una muerte segura. No fueron solo 300, ni su lucha fue un simple acto de valentía, sino el último intento de frenar la invasión. Esta es la historia real de la batalla que convirtió a unos hombres en leyenda. El conflicto que culminaría en la recordada batalla de las Termópilas tuvo sus raíces en una serie de disputas y ansias de expansión que venían gestándose desde tiempo atrás en el territorio griego y en el poderoso imperio persa, que se extendía bajo la dinastía aqueménida. Para comprender los motivos que llevaron a un enfrentamiento tan encarnizado, es necesario remontarse a los episodios previos a este choque de titanes, entre los que destaca la primera ofensiva persa que culminó en la batalla de Maratón, hacia inicios del siglo V a.C. En aquella ocasión, los atenienses y sus aliados demostraron que un ejército griego, bien organizado y con tácticas disciplinadas, podía frenar el ímpetu de los invasores orientales. Sin embargo, la humillación sufrida por los persas no tardaría en generar deseos de revancha, especialmente cuando Jerjes, hijo de Darío el Grande, asumió el trono con la firme intención de vengar la derrota de su padre y someter de una vez por todas a la convulsa Grecia. La tensión creciente se vio reforzada por el hecho de que, desde hacía años, muchas de las polis helenas rechazaban el sometimiento al rey de reyes, lo que resultaba un agravio imperdonable para un imperio cuyas conquistas abarcaban extensos territorios de Asia y parte de África. No solo se disputaba la hegemonía militar, sino también la defensa del estilo de vida y las libertades de la Grecia continental, que veía con recelo el avance de un poder tan vasto y centralizado como el que emanaba desde la lejana Persia. Ante esta sombra amenazante, Esparta y Atenas se perfilaban como los principales bastiones de la resistencia helénica, aunque no todas las polis compartían la misma determinación, pues algunas preferían negociar o permanecer neutrales para evitar la destrucción que traería una eventual confrontación. Antes de continuar, no olvides dejar tu like, suscribirte y comentar qué parte de esta historia te impacta más. Con el ascenso de Jerjes al poder, alrededor del año 486 a.C., el objetivo de invadir Grecia cobró un nuevo impulso y se planeó con meticulosa precisión. El monarca persa buscaba no solo reparar el orgullo herido de su imperio, sino también borrar la mancha que dejó la derrota en Maratón, ocurrida aproximadamente una década antes de la segunda ofensiva. Para lograrlo, dispuso de un ejército considerado por muchos como el más numeroso de su época. Según algunos relatos, llegaba a cientos de millares de soldados, procedentes de diversas regiones sometidas a la corona persa. Su plan consistía en atacar por tierra y, al mismo tiempo, emplear una potente flota compuesta por cientos de navíos para dominar las costas y aislar a las ciudades-estado que intentaran presentar resistencia. Mientras tanto, la Confederación Helénica, impulsada por Esparta y Atenas, debatía de qué forma enfrentar esa inmensa amenaza que se acercaba inexorablemente. Esparta asumió el liderazgo militar en tierra, amparándose en su reputación de contar con los guerreros más disciplinados de todo el mundo griego, formados desde niños en el riguroso sistema de entrenamiento conocido como la Agogé. Atenas, por su parte, se encargó de proveer gran parte de la flota, pues disponía de un poder naval considerable tras haber invertido fuertemente en la construcción de trirremes. Sin embargo, la desunión crónica que caracterizaba a las ciudades-estado griegas dificultaba la conformación de un frente totalmente cohesionado, pues algunas preferían rendirse o permanecer al margen antes que arriesgarse a la represalia del gigante persa. Dentro de este panorama de indecisiones y conflictos internos, resaltaba la figura de Leónidas, uno de los diárquicos reyes de Esparta, quien se perfiló como el máximo exponente de la determinación espartana de frenar el avance persa a toda costa. Los planes persas incluían la construcción de grandes puentes flotantes sobre el Helesponto para cruzar desde Asia hasta Europa y el establecimiento de depósitos de provisiones que permitieran sostener al inmenso contingente militar durante su avance. Mientras tanto, las tropas griegas, alertadas por las noticias de la inminente incursión enemiga,
debatían sobre la mejor posición para frenar la embestida terrestre. Fue así como se eligió el paso de las Termópilas, un desfiladero estrecho rodeado por montañas y cercano al mar, ubicado a pocos kilómetros al norte de la región central de Grecia. La razón primordial para escoger este lugar era anular la superioridad numérica de los persas en un terreno que no permitía el despliegue masivo de tropas ni la utilización de grandes formaciones de caballería. Sin embargo, no todos los contingentes griegos se movilizaron con la misma presteza, pues coincidió la invasión con festividades religiosas, como las Carneas, que en Esparta prohibían la salida masiva de sus hoplitas. Por ello, solo un grupo de 300 soldados espartanos partió con Leónidas, aunque las filas helénicas se reforzaron con guerreros de otras ciudades-estado, sumando un total de varios miles, a pesar de lo que posteriormente narrarían mitos y versiones más heroicas que se centraron exclusivamente en los legendarios espartanos. Una vez que Leónidas y sus hombres se dirigieron a las Termópilas, el resto de las ciudades-estado griegas envió destacamentos para reforzar la posición defensiva, si bien no con la rapidez ni la magnitud deseada. Se estima que además de los 300 espartanos, había miles de guerreros procedentes de diversas polis, entre las que destacaban Tegea, Mantinea, Corinto, Tespias y Tebas, aunque no todas mostraban idéntico entusiasmo o convicción. La importancia estratégica de este desfiladero radicaba en su angostura, pues daba a los defensores la ventaja táctica de combatir a un número muy superior sin verse rodeados con facilidad. Sin embargo, no todo era optimismo en el campamento griego. Algunos consideraban que la superioridad persa, tanto en infantería como en caballería, acabaría inclinando la balanza más tarde o más temprano, especialmente si Jerjes descubría vías alternas para sortear la posición fortificada. Pese a ello, el orgullo y la disciplina espartana llevaron a Leónidas a mantener firme la defensa, convencido de que un puñado de combatientes determinados podría frenar el avance de un imperio entero, al menos el tiempo suficiente para que las restantes fuerzas griegas se replegaran y organizaran una estrategia mayor. El ánimo de la tropa, no obstante, oscilaba entre la confianza que inspiraba luchar al lado de los mejores soldados de Grecia y el temor a enfrentar a la masiva armada persa que se acercaba con paso implacable. Y justo aquí queremos recordarte que para seguir descubriendo los detalles de esta historia épica, es esencial que te mantengas pendiente de nuestras próximas entregas y te unas a nuestra comunidad. No olvides suscribirte, dar like y activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Cuando Jerjes llegó a las inmediaciones de las Termópilas, observó con cierto asombro que un contingente griego, evidentemente menor en número, se atrevía a plantarle batalla. Al ver que aquellos hombres no retrocedían, el monarca persa prefirió aguardar varios días antes de iniciar el ataque frontal, pues pensó que la soberbia de los helenos se evaporaría frente a la magnitud de su ejército. Además, aguardó con la esperanza de que los griegos se amedrentaran y huyeran, evitando así un derramamiento de sangre innecesario y facilitando su avance hacia el sur sin pérdidas significativas. Durante ese lapso, envió emisarios a Leónidas para ofrecerle un acuerdo de rendición que, de aceptarlo, evitaría el fatal desenlace que se avecinaba. Sin embargo, el honor espartano y el desafío que representaba la presencia de aquellos defensores no dejaban espacio para la negociación. Leónidas, que contaba con el respaldo de la mayoría de su reducido pero valiente ejército, rechazó cada oferta, recordando a Jerjes que antes prefería caer en batalla que deshonrar a su patria. La situación, con los persas acampados cerca y los espartanos firmes en su posición, anunciaba un choque inevitable que marcaría la historia militar de la antigüedad. Finalmente, Jerjes se cansó de esperar y ordenó el primer ataque contra los griegos, confiado en que la superioridad numérica de sus tropas le daría una victoria rápida y aplastante. Las primeras oleadas de soldados persas chocaron contra la pared de escudos y lanzas de los hoplitas, cuya formación en falange dificultaba el avance del enemigo. El estrecho terreno favorecía a los defensores, pues impedía que los atacantes desplegaran toda su fuerza simultáneamente. Además, los espartanos y sus aliados tenían un equipamiento pesado, con armaduras de bronce, grandes escudos y largas lanzas, mientras que muchos de los persas portaban armas más ligeras y escudos de mimbre que resultaban poco eficaces
ante la disciplinada acometida griega. En varias ocasiones, se cuenta que los helenos fingían retirarse unos pasos para luego contraatacar, aprovechando la desorganización de las tropas persas. Este primer día de combate terminó con cuantiosas bajas en el bando de Jerjes, quien comenzó a darse cuenta de que, a pesar de su ingente ejército, no sería tan sencillo arrollar a unos guerreros que luchaban con la determinación de defender su hogar y sus costumbres. La sorpresa de Jerjes creció cuando decidió, durante el segundo día de batalla, enviar a los llamados Inmortales, su fuerza de élite compuesta por 10 millares de guerreros, entrenados y equipados supuestamente para enfrentar cualquier tipo de adversidad. Sin embargo, el campo de batalla seguía siendo el mismo desfiladero asfixiante, y los espartanos, apoyados por los demás griegos, se mantuvieron en posición defensiva. Nuevamente, la táctica de las falanges y la ventaja de luchar en un espacio reducido pesaron más que la superior formación numérica de los persas. El resultado fue parecido al del día anterior. Los Inmortales tampoco consiguieron abrir la brecha necesaria en las líneas griegas, sufriendo pérdidas inusitadamente altas que no solo afectaban la moral del ejército, sino que también desafiaban la imagen de invencibilidad que Jerjes buscaba proyectar. Se dice que la frustración del monarca persa alcanzó tal punto que dudó en continuar lanzando a sus hombres contra un escudo inquebrantable. Sin embargo, justo cuando los persas parecían estancados en la impotencia, se presentó una oportunidad inesperada que cambiaría el curso de la batalla por completo. Esa oportunidad surgió con la traición de un griego llamado Efialtes, quien, resentido o deseoso de recibir una recompensa de Jerjes, reveló la existencia de un sendero de montaña que rodeaba las Termópilas y llegaba a la retaguardia de las posiciones defensivas griegas. Este camino, conocido como el Paso de Anopea, permitiría al ejército persa flanquear a los hoplitas, atraparlos entre dos frentes y anular la principal ventaja que el angosto desfiladero les ofrecía. La noticia llegó a oídos de Leónidas, quien, al enterarse de la inminente maniobra enemiga, comprendió que la batalla se tornaría insostenible. Ante esa circunstancia, decidió enviar de regreso a gran parte del contingente para evitar su exterminio total y así preservar fuerzas para las batallas que vendrían más adelante, pues resultaba fundamental que el conjunto de la Confederación Helénica se mantuviera con vida para posteriores enfrentamientos. Mientras tanto, el rey espartano y sus 300, junto a un puñado de aliados, entre ellos tebanos y tespios, se dispusieron a resistir hasta el último aliento, conscientes de que su sacrificio serviría como ejemplo de coraje e inspiración para los defensores de Grecia. A la madrugada del tercer día de combates, las tropas persas comenzaron su maniobra de rodear las Termópilas siguiendo la guía de Efialtes. Los focenses, que tenían la misión de vigilar esa ruta secundaria, se vieron superados y no lograron detener el avance enemigo, facilitando el cerco a los espartanos. Al tomar conciencia de que estaban rodeados, Leónidas se preparó para lo inevitable. No cabe duda de que el rey espartano sabía que su muerte y la de sus hombres era inminente. Pero tal acto, lejos de verse como un fracaso, se interpretaba en los valores espartanos como la máxima demostración de heroísmo, honor y lealtad hacia la polis. Se cuenta que, antes de la batalla final, se exigió a los soldados mantenerse firmes y recordar el juramento sagrado de defender su tierra hasta las últimas consecuencias, una filosofía que había sido inculcada en cada uno de ellos desde la infancia. El semblante de los guerreros y la solemnidad de ese momento dan cuenta de la trascendencia que tenía para los espartanos morir luchando, más aún cuando sabían que aquella confrontación quedaría grabada para siempre en la memoria colectiva de Grecia. El choque definitivo fue tan encarnizado como desequilibrado. Los espartanos y sus escasos aliados, dispuestos en una formación compacta, salieron de sus defensas para luchar en campo abierto, con la intención de infligir la mayor cantidad de bajas posibles a las fuerzas invasoras y, de paso, mantener su reputación de indomables hasta el último instante. Aunque lograron causar daño a las vanguardias persas, el gigantesco número de enemigos resultó abrumador y, con el paso de las horas, las bajas griegas se incrementaron sin piedad. Leónidas cayó en combate tras una pugna feroz y se dice que sus compañeros, en un intento de salvar su cuerpo, redoblaron los esfuerzos, pero la superioridad persa se hizo patente.
rodeados y bajo una lluvia de flechas, los pocos defensores que quedaban sucumbieron uno a uno, pero no sin antes demostrar una tenacidad inquebrantable que terminó por desconcertar incluso a los propios invasores. Después de la caída de Leónidas, la resistencia se convirtió en una lucha casi suicida, cuyo propósito era elevar el sacrificio a categoría de leyenda. A lo largo del tiempo, las Termópilas se han convertido en un símbolo de valor, perseverancia y sacrificio desinteresado por la comunidad. Su legado trasciende el hecho de que, militarmente hablando, fue una derrota táctica para los griegos, pues su impacto psicológico y moral influyó de manera determinante en el desenlace de la Segunda Guerra Médica. No en vano, múltiples monumentos y recordatorios se han erigido en honor a aquellos que ofrecieron su vida en ese desfiladero. Desde la antigüedad, poetas y oradores glorificaron la gesta de Leónidas y sus hombres, evocando el sacrificio como la más pura expresión del deber guerrero. El paso de los siglos ha ido añadiendo capas de leyenda sobre la realidad, pero en el fondo persiste la misma verdad. Un reducido grupo de valientes decidió plantar cara al mayor imperio de su tiempo, cambiando el curso de la historia con su ejemplo y regalando a las generaciones futuras una lección inolvidable sobre la fuerza del espíritu humano. La batalla de las Termópilas no solo dejó una marca imborrable en la memoria de Grecia, sino que además puso en tela de juicio las estrategias y las decisiones que enfrentaron a dos potencias con visiones completamente distintas. ¿Hasta qué punto el sacrificio masivo puede justificarse en nombre del honor nacional? ¿Realmente se frenó al invasor o solo se aplazó un conflicto aún mayor? ¿Hemos aprendido de aquellos errores históricos o seguimos cayendo en similares enfrentamientos que sacrificarían a tantos por la gloria de unos pocos? Si estas preguntas te motivaron a reflexionar, no dudes en comentarnos. Queremos saber tu opinión. Si este tipo de historias te cautiva, permanece atento a nuestras próximas publicaciones para seguir compartiendo análisis y reflexiones sobre la influencia de esta batalla en el devenir del mundo antiguo.